Amigos, buenas noches, un gran gusto saludarles, darles la bienvenida a este programa con dos senadores que ustedes conocen muy bien. José Carlos Cardoso, Partido Nacional, Herrerismo, un gusto como siempre, José Carlos. Un gusto estar acá. Y Andrés Berterreche, Frente Amplio, MVP, un gusto. Muchas gracias. Andrés. Hola amigos, buenas noches y directamente a una serie de preguntas que tienen que ver con el tema presupuestal. Y en plena batalla presupuestal, el ex subsecretario de Economía del gobierno nacionalista, el economista Gustavo Licandro, actual asesor de la Cámara de Comercio, consideró que se está mejor sin los consejos de salarios. Esta es mi primera pregunta. Andrés Berterreche, ¿qué opinión te merece? No, evidentemente que no. Y no solamente lo demuestra el hecho de cómo ha ido avanzando el mundo del trabajo, cómo ha tenido mejoras el sector de los trabajadores en general, sino que todo el país. Y si uno ve el momento en que dejó de haber consejo de salario en la década del 90, el crecimiento que hubo en ese momento y el incremento salarial de los trabajadores, y después del 2005 el crecimiento que tuvo el país y la distribución de eso en todos los trabajadores, al menos demuestra que los consejos de salario permite un mejoramiento real de lo que son los ingresos de los trabajadores. Me parece que los resultados lo demuestran. José Carlos. Nosotros hemos señalado ya el año pasado en plena campaña electoral que los consejos salarios han venido para quedarse. No compartimos la idea de que deben ser borrados. Es un mecanismo de negociación que da sus resultados, en el que hay una paridad de discusión, en el que hay un debate sobre no solamente los ingresos. En los consejos de salario no solamente se discute sueldo y salario, se discuten otras cosas, se incorporan otros elementos de la negociación. El Estado debe jugar el rol, eso sí que nosotros creemos debe jugar, que es el de mantenerse independiente en esa negociación y solamente intervenir cuando se hace necesario su intervención. Es decir, es un testigo necesario, pero no debiera ser un articulador en el Consejo de Salario. El Consejo de Salario debiera funcionar lo más neutro posible entre las partes y cuando éstas no se ponen de acuerdo, entonces intervenir. Hemos visto que en algunos casos, ahora por ejemplo hay puja, porque hay presión sindical para que el gobierno se afilie a determinado lado, lo vemos en la bebida, porque hay un arreglo entre trabajadores y empresarios y el gobierno no quiere laudar, no quiere jugarse a favor de uno o de otro, quiere imponer una pauta externa a esa negociación colectiva. Es decir, que la negociación colectiva, como vemos, también empieza a tener algunas limitaciones en un propio periodo de expansión de esas relaciones. Los resultados, lo que yo le decía, en el gobierno del doctor Lacalle, el crecimiento salarial en los 5 años acumulados sumó un 4%. Y uno puede decir, bueno, el Producto Bruto Interno explotó en la teoría neoliberal de que con salarios bajos iba a aumentar la expansión productiva. Pero la expansión productiva fue del 23,4% acumulada. En el gobierno de Valle, en el primer gobierno de Vázquez, el aumento salarial fue del 27% en valores reales para los trabajadores y del 30,8% el Producto Bruto Interno. Si vamos al de Mujica, el incremento de los ingresos de los trabajadores fue del 19,3% y el Producto Bruto Interno aumentó un 30%. Creo que los datos son los que definen la realidad. Los consejos de salario han mejorado esa situación y han mejorado más allá del nivel de conflictos que a veces asusta, pero que yo creo que es normal y que no debe asustar. Las precisiones que hacía José Carlos recién, en cuanto al rol del Estado concretamente, ¿alguna observación más, Cardoso? No, yo lo que digo, es difícil comparar papas con botellas.
el año 90... Esa no la tenía. Sí, el año 90, el escenario del año 90 en materia de crecimiento, en materia de qué estado teníamos en el año 90, el que tenemos ahora, en el año 90 el Uruguay tiene una inflación del 140%. Veníamos de aprobar una reforma de la seguridad social única en la historia del Uruguay, que ajustó los salarios, los sueldos de los jubilados y pensionistas con el salario público. Y la tuvimos que aplicar de noviembre, que se aprobó, a mayo. Hubo que pagarla. Hubo que pagar un incremento de las jubilaciones y de las pensiones nunca visto en la historia del Uruguay. Ese crecimiento no está en los números de Andrés. Esos datos no se figuran los otros. Pero ese fue el esfuerzo, con una inflación de 140%. Así lo había dejado el primer gobierno del presidente Sanguinetti. Era otro Uruguay diferente. No creo que podamos comparar 2 décadas para atrás. Los consejos de salario están bien. Nosotros creemos que son un mecanismo idóneo para las relaciones laborales entre empresas y trabajadores. Queda mucho por construir, por ejemplo, en materia de diferenciación del interior y Montevideo. Hay un componente muy importante que yo creo que hay que tener en cuenta. El interior es muy pobre respecto a Montevideo y eso necesariamente está generando algunos problemas en las discusiones salariales de algunos sectores. Se han creado subsectores y subsectores de subsectores para ir reconociendo determinadas realidades, y hay trabajadores en el interior que avanzan menos que los de Montevideo. Mucho por construir. Pero el instrumento nosotros lo queremos idóneo. Ahora, es una observación que me parece bien interesante, porque ambos conocen por radicación. No sé, Andrés, ¿vos dónde naciste? ¿En Montevideo? Yo soy montevideano, pero soy tacuarembóense por adopción. Ahí está. Porque viví y trabajé muchos años, sobre todo en la conformación familiar, fue muy importante. Viví 6 años. Y tu propia actividad, además. Sí, ¿verdad? sí. Tu propia sí, actividad, después seguí trabajando en el interior. Ahí está. Sí. Bueno, en ese sentido, la observación que hace José Carlos me parece interesante para detenerse en aquellos que parecen más olvidados, las situaciones que parecen más complejas, más difíciles. ¿Cómo se atienden entonces? Lo que él estaba señalando en este momento, que es un dato que en general no se maneja demasiado públicamente. Me refiero a nivel de los medios de comunicación, no es un elemento que yo vea demasiado presente, sí. Debería de tenerlo, porque sí. somos un solo país, en definitiva. Y es importante en relación... Yo creo que igual de todas maneras han habido avances. Han habido avances desde los trabajadores, todo lo que tiene que ver con los trabajadores rurales, con las empleadas domésticas, que han tenido un mejoramiento sensible, que han sido reconocidos como ciudadanos, que pueden tener consejos de salario, que pueden tener sindicatos. Pero también ha habido una distribución correcta de los ingresos que se obtienen en el interior, que los obtiene el gobierno central, pero que son devueltos por el Fondo de Desarrollo del Interior y por otras vías a los gobiernos departamentales, que creo que van a ir y deben de ir acortando esa brecha. Sí. Sobre el aspecto vinculado a algunos grupos de actividad, eso que dice Andrés tiene razón, lo de las empleadas domésticas es un avance, como pasó con los peones rurales, no tanto en las condiciones laborales, sino más bien en las condiciones salariales. Ahora, hay otros sectores que, cuidado, que están desapareciendo. Te pongo un ejemplo, el sector gráfico. El sector gráfico está desapareciendo, no hay posibilidad de competir en el interior y Montevideo con los sueldos que fija el sector gráfico. Las imprentas en el interior van a desaparecer. Nos vamos a quedar con una imprenta enorme en Montevideo que trabaja para un diario y nos vamos a quedar con 2 o 3 en el interior. Van a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahí no se ha laudado adecuadamente. Ahí se ha corrido tras de un salario que fijan las grandes empresas y que los trabajadores, por supuesto, quieren, porque las grandes empresas fijan ese salario, se adelantan, y eso implica el cierre de determinadas actividades. En el caso de la imprenta es un caso típico. En otras no, como él dice, yo creo que en otras se ha consolidado para bien. Es un caso bien bueno, para mí particularmente entrañable, aunque no he trabajado en la parte escrita, pero ¿cómo se manejaría eventualmente una situación así? ¿Se está teniendo en cuenta este tipo de cosas? ¿Se puede manejar? ¿Tiene salida un tipo de situación así o no? Es bien interesante lo que plantea José Carlos. Es bien interesante. Sí. Digo, yo tengo la idea de que es un problema del capitalismo en realidad. Claro, el capitalismo es concentrador y concentra generalmente en los lugares donde hay hegemonía. Y hay hegemonía de la capital frente al resto, lo hubo siempre. Lo que hay que revertir es eso, hay que revertir algunas condiciones del capitalismo en su conjunto. Ahora, en ese sentido, el Frente Amplio prometió, yendo a otro punto,
porque básicamente veo que están de acuerdo en lo fundamental, con algunas precisiones. Prometió que no habría más impuestos. Tú estabas haciendo referencia a eso recién. El PIT-CNT y el Partido Nacional afirman que las proyecciones de crecimiento no alcanzan para cubrir el presupuesto. Y a su vez, la Central de Trabajadores ahora propone aumentar el aporte patronal. José Carlos. Bueno, el presupuesto viene con un déficit de 2.000 millones de dólares. Eso es lo que le falta al presupuesto público que elaboró el gobierno y eso se paga con endeudamiento, obviamente. Esas son las proyecciones del gobierno. Arrancamos con un déficit del 4%, con condiciones de la macroeconomía no graves, pero complicadas, con una situación regional difícil, diferente a la que teníamos, y con un déficit que no se puede amortiguar. Fíjate que las expectativas de achicamiento del déficit que nos planteó el ministro Astori son, si uno se pone muy exigente, son escasas, es bajar 1,5 puntos del déficit, pero no eliminar el déficit. Es decir, vamos a convivir con un déficit alto. Ese es un tema que obviamente preocupa, el Estado se tiene que endeudar, el presupuesto trae un capítulo de endeudamiento, nos pide el gobierno aumentarle el cupo de endeudamiento, vamos a aumentar la deuda, el último emisión de papeles que hizo el gobierno nos van a costar unos 60 millones de dólares por año de intereses, nada más. Es decir, que desde ese punto de vista, obviamente tenemos un problema, no es fácil. ¿Vienen impuestos? Vienen impuestos, hay impuestos nuevos, hay incrementos de los impuestos. Podemos dar una discusión, yo le voy a tirar un número, el ministro me dijo que no, que yo estaba equivocado, perfecto, me puedo equivocar, pero viene la contribución inmobiliaria rural, viene un ajuste en el patrimonio, viene la eliminación del literal E, entran las pequeñas empresas a aportar, viene un ajuste, no le gusta al gobierno que le diga ajuste, pero es un ajuste. Cuando tú pones impuestos y aumentas el endeudamiento, hay un ajuste en la economía, un ajuste para aumentar la presión fiscal y cubrir el déficit que hoy tiene el gobierno. Ese es el escenario, diríamos, macroeconómico, para entrar en más detalles. Y después, en el desarrollo de las políticas públicas, yo creo que sigue habiendo una consolidación del gasto que es un exceso. El gasto político es muy alto, sigue habiendo creación de cargos, sigue habiendo sueldo para asesores de los ministros en cantidades, a mí me parece un poco exageradas para lo que estamos viviendo. Es decir, que ahí nosotros tenemos algunas dificultades para acompañar ese enfoque del gobierno en esta materia. Andrés. No, me alineo con el ministro de Economía, pero no solamente porque soy oficialista y defiendo a mi gobierno que es el tercer periodo y que me parece que está haciendo las cosas muy bien, porque en una situación que no es fácil, de todas maneras se plantea un crecimiento. Tenemos un presupuesto que es serio y es honesto. No se plantea cosas que no va, por lo menos que no son previsibles. No es un festival de gasto. Se plantea, va a crecer más o menos un 2,5% y sobre ese 2,5% del Producto Bruto Interno es que se hacen los aumentos incrementales de gasto. Teniendo en cuenta que hay mucho incremento que ya está, es absolutamente inflexible, que ya está definido por leyes anteriores. En ese marco, además, ha habido, y también tenemos esa discrepancia con Cardoso, ha habido, por ejemplo, una reducción del rubro cero, que es el rubro vinculado a salario en presidencia, de 100 millones de pesos. En total, el ahorro que está haciendo el gobierno central en gastos en general son 761 millones de pesos, que está planificado para que vayan a creaciones nuevas, como el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Para eso es que se gasta fundamentalmente. Y para la educación. Del incremento total del gasto presupuestal, el 40% venía para la educación y en diputados ascendió un 43%. Y yo decía, es un presupuesto honesto, serio y de izquierda, porque además lo que está priorizado son las cosas vinculadas a lo social, la educación, el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, la salud, la seguridad, que también tiene que ver con criterios sociales en este momento. Ahora, honesto, serio, y vos dijiste algo que yo he preguntado sistemáticamente a los representantes del gobierno. De izquierda, te adelantaste, dijiste de izquierda por esto. Pero esos 3 puntos, porque mi pregunta justamente estaba vinculada
a la promesa de que no habría más impuestos, que el PIT y que el Partido Nacional afirma que las proyecciones de crecimiento no alcanzan para cubrirlo y que la central ahora propone aumentar el aporte patronal. ¿Vos considerás que la respuesta que daba Andrés era respuesta a esto? Bueno, a ver, Andrés dio algunos números que me gustaría contestar diferente a lo que plantea el PIT-CNT. Primero, yo no comparto la idea de incremento del aporte patronal. Eso sería una presión sobre las empresas contrario a lo que el gobierno incluso está planteando. Yo ahí preferiría la ilusión, por lo menos, de un crecimiento de la inversión. Ahora, si el crecimiento de la inversión va a venir acompañado por una generalización del aumento del aporte patronal, en todo caso lo que hay es un freno a la inversión. A mí no me parece que lo que está proponiendo el PIT-CNT sea proactivo. Los números a veces hay que leerlos con cuidado, pero también hay que leerlos en lo macro. Fíjate que, por ejemplo, en las transferencias a la seguridad social, este presupuesto, un presupuesto de 14.000 millones de dólares, trae 2.760 millones de dólares. 2.760 millones de dólares de los 14.000 hay que ponérselo a la seguridad social, transferencias, porque la seguridad social no es superavitaria, es deficitaria. En la educación va a gastar 1.688 millones la ANEP y 400 la universidad, 2.000 millones de dólares. Ese es el rubro que se lleva la educación. Y la seguridad social se lleva 2.760 millones. Si hay un incremento de la presión sobre el aporte patronal, eso retrae la actividad económica, eso va a tener impacto sobre el IPC negativamente. Yo no creo que esa medida que plantea el PIT-CNT esté en condiciones de ser aplicada. Respecto a lo que decía en cuanto al gasto, que es un proyecto de izquierda, bueno, es un proyecto concentrador, por ejemplo, en materia de la presidencia. Un segundito, vamos a ir a lo del aporte patronal desde el PIT, para ir luego a lo otro nuevamente. A ver, las coincidencias y diferencias del Partido Nacional con el PIT-CNT las tiene que discutir el Partido Nacional con el PIT-CNT, sí. No nosotros. Nosotros venimos a defender un presupuesto que, insisto, es honesto, es serio y es de izquierda. Y existe mayoritariamente un redimensionamiento del gasto en el Estado en función de ahorros, de crecimiento y de redistribución hacia programas específicos que no son sacados de la galera. Están en nuestro programa, en nuestras bases programáticas que defendimos en la campaña electoral. En ese marco es que se plantea, por ejemplo, un aumento a la educación, que los números que yo tengo son mayores a los que dio José Carlos. No solamente la educación está formada por ANEP y UDELAR, si bien es largamente la mayoría, también está la UTEC, también hay vinculación de la educación con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, más allá de que son presupuestos diferentes, pero todo el enfoque hacia la primera infancia tiene bastante que ver con eso. Entonces, en realidad, sí hay ajustes de gastos internos del gobierno que, en definitiva, van destinados a programas de carácter netamente social. Ahora, sí, para que no se me pase el tema, sí. Yo no comparto esta cuestión de que hay un reajuste y un ahorro hacia el gasto social. Yo creo que hay una consolidación del gasto. Aquí viene un incremento en la plantilla laboral del MIDES. Se van a incorporar las ONG que trabajan para el MIDES al MIDES. Tenemos algunos números, pero estamos hablando de 1.000 trabajadores nuevos. Vuelve casi todo el sistema que al principio del gobierno del Frente Amplio en el 2005 se decía que era un desastre, el sistema Callé, múltiples contrataciones. Hay 4.000 contratos nuevos acá. Hay habilitaciones para 4.000 contratos nuevos. Yo tengo mis discrepancias. Fíjate que la duplicación que hace el gobierno en Presidencia de la República. Ahora tenemos la Dinama en el Ministerio de Vivienda. El gobierno dice, me gustaría crear un Ministerio de Vivienda, pero no lo voy a crear. Creo una Secretaría de Vivienda en Presidencia, una Secretaría de Medio Ambiente en Presidencia. Vamos a tener la Dinama y una Secretaría de Medio Ambiente en Presidencia. Duplicación. Eso es todo incremento del gasto. Presidencia se ha agrandado de una manera, a mí me parece totalmente exagerada. Yo no creo que Presidencia tenga que tener tantas actividades como se está llevando. Ya tenemos 133 millones de dólares en este presupuesto destinados a Presidencia de la República. 133. Es mucho más grande que la Cancillería, la Presidencia. La Cancillería apenas 87. Ministerio de Transporte, 345. Estoy hablando de millones de dólares al cambio que trajo el presupuesto, el alcance de la planilla, está hecho con los números del gobierno.
el Ministerio de Turismo 21, Ministerio de Ganadería 129, Ministerio del Interior 898, Presidencia 133. Es enorme el presupuesto de Presidencia. ¿Por qué? Porque está concentrando muchas actividades que para mí las está duplicando, para nosotros las está duplicando. Es un punto que está en este momento, por ejemplo, hoy en el diario El País era un punto prioritario, ¿verdad? No solamente hoy, pero hoy era de tapa. ¿Tu opinión? ¿Cuál era el comentario de etapa del país? El de presidencia, justamente, el crecimiento en presidencia. Pero, insisto, estuvo presidencia ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que funcionan juntos para analizar el presupuesto. Y el prosecretario Roballo lo dijo claramente, hay 100 millones menos de pesos del rubro cero, de salarios. Y hay decisiones que se han tomado a favor de viabilizar, por ejemplo, sacar deporte del Ministerio de Turismo para potencializarlo. Y es más, de hecho fue reconocido ayer en la Comisión de Presupuesto, que estaban bien los gastos y las inversiones que se pensaban hacer en deporte. Ahí la diferencia estaba si se creaba un ministerio o no se creaba un ministerio. En una realidad que hay que seguir orejeando las cartas como en el truco, crear ministerios parece que no sería lo más recomendable. Brasil, que está en una condición mucho peor que la nuestra y que está bien complicada, lo primero que hizo fue eliminar ministerios, no crear ministerios. En ese marco, presidencia, sí, vinculado a lo de medio ambiente, se duplica si hacen lo mismo. Pero lo que la Secretaría de Medio Ambiente en presidencia se va a dedicar a coordinar los distintos programas que hay de medio ambiente en los diferentes ministerios, más allá de que la unidad ejecutora que ejecuta efectivamente sobre medio ambiente es la DINAMA. Ahí está. Ahora, hay una pregunta, José Carlos, porque ¿es un tema solamente de números o es un tema de concepto, de concentración de poder en presidencia o de aumento de poder en presidencia? No, el tema del número existe en la medida en que nosotros estamos discutiendo un presupuesto. No, correcto. Estamos discutiendo un presupuesto y en un presupuesto discutimos números. Obviamente lo que trae el gobierno son sus números, nosotros lo evaluamos. Para nosotros sí tiene que haber más recortes en algunos niveles de gastos. Pero también está el concepto. Para nosotros la presidencia es un órgano, como dice la Constitución, cerrado, de función cerrada. Lo que se va a presidencia es de difícil control parlamentario, porque en realidad el control parlamentario lo ejercemos sobre los ministerios, el presidente y el Consejo de Ministros. Ahora, presidencia se ha transformado en un organismo de gran porte, que yo no entiendo para qué, como decía Andrés, tiene que coordinar una Secretaría de Medio Ambiente, coordinando en presidencia los temas de medio ambiente de todos los ministerios. Pero si tenemos el ministerio en específicamente, a mí me parece que esto es alejar del control parlamentario determinadas áreas que no están sometidas al mismo control parlamentario. No es lo mismo que venga Roballo a explicarnos que venga un ministro. Los ministros lo pueden interpelar, a Roballo no. Roballo me contesta si quiere. En presidencia se alejan las cuestiones. Ahora, con tu respuesta a esto, vamos al próximo bloque, porque me interesaba eso, no solamente los números, dijiste ayer estuvieron, lo de los 100 millones, etcétera, pero me interesaba el énfasis que justamente se había puesto en la concentración de poder y de zonas que escapan al control parlamentario, ¿no? Que escaparían. Por supuesto. Digo, la suficientemente grave para generar un juicio político si hubiera problemas con presidencia también. Digo, no podemos plantear de que presidencia no tiene ningún control y que es una monarquía presidencial, no, nada más lejos que en esta democracia republicana. En ese marco lo que se hace en definitiva es coordinar. ¿Y por qué digo coordinar en el caso específico de medio ambiente? Porque puede quedar flotando. Hay un caso concreto, que todos lo conocen, que es el problema en el Santa Lucía. ¿Ah? Ahí en el problema de Santa Lucía interviene la Dirección Forestal por los problemas con monte nativo. Interviene otros ámbitos de ganadería por los efluentes de los tambos. Interviene, y bueno, lo que se está planteando es justamente, además que la DINAMA, que es el organismo rector, el que controla, multa, poder tener ese espacio de coordinación dentro de presidencia. Ahora, nadie le va a quitar la soberanía que tiene de hacer la ejecución ambiental a la DINAMA. Y podemos seguirlo discutiendo. Posiblemente el senador Cardoso va a seguir pensando de que es demasiada concentración y los resultados son los que lo van a demostrar. Lo mismo que pasa con los consejos de salario. Es la cruda realidad la que en definitiva va a demostrar si es el senador Cardoso
o es el presupuesto del Ejecutivo. Sí, por supuesto, eso se demuestra para los dos lados. Sí, sí. En el Consejo sale a favor y en otros podemos decir que a favor nuestro. En algunos instantes seguimos con los senadores Cardoso y Berterrecche porque hay varios temas en los cuales quiero detenerme. Justamente, uno, el Sistema Nacional de Cuidados, que está en el centro de la atención. Otro, que es muy caro para ambos, la educación y lo destinado a la educación y los resultados en educación, lo hemos hablado contigo y contigo en innúmeras oportunidades. Y para ambos también, por las razones que dije al comienzo, el tema que vuelve la minería a cielo abierto. En instantes seguimos con ustedes. Seguimos dialogando preguntando a los senadores José Carlos Cardoso, Partido Nacional, Herrerismo, y Andrés Berterrecche, Frente Amplio, MPP. A propósito del Sistema Nacional de Cuidados al cual vos hacías alusión y que está en el centro justamente de la polémica, de la discusión, bajó su presupuesto original a la mitad. Entonces, José Carlos, ¿qué opinión te merece ese recorte? Bueno, mira, primero, nosotros votamos el Sistema Nacional de Cuidado. Yo trabajé en articulado, integrando la Comisión de Población y Desarrollo. Nosotros creemos que es un sistema adecuado. Es como lo dijimos nosotros en el plenario, no tiene límite los recursos que se pueden utilizar en esta materia. Es una cosa que puede llegar a una expansión tan grande que no tiene en realidad ningún límite. Se le había dotado hace un mes de un presupuesto y en este presupuesto general de alguna manera viene un recorte. El proceso está iniciándose, no nos hubiera gustado que justamente algo que se está creando, que están haciendo y que parecía ser una de las buques insignias del presidente Vázquez, haya recibido un recorte, que llegó el propio director Bango a decir que estaba en riesgo la puesta en marcha. Nosotros compartimos el Sistema Nacional de Cuidado, lo votamos, lo vamos a votar en Cámara de Representantes, porque creemos que es un buen instrumento, y nos parece que hay que empezar a darle presupuesto en la medida de lo que se pueda e irlo incrementando. ¿Y la opinión con respecto al recorte? Bueno, lo primero que nosotros dijimos es, si venimos de votarlo recién, ya le van a sacar recursos. Es un proyecto insignia, es justamente un proyecto importante del gobierno. Hubiéramos preferido que no. Ahora, recortes hay muchos y muy duros. Mira que tenemos un ahorcamiento. ¿Ahorcamiento quieres? Corte electoral. 0. Poder Judicial. 0. Tribunal de Cuentas. 0. Contencioso administrativo. 0. Todos los órganos de control. 0. Ahorcamiento. Así que ahora, el Sistema Nacional de Cuidado comparado con esto se salvó. Comparado. No, en primer lugar... Porque el MPP y el Frente Libre Serení votaron el recorte. El MPP votó el recorte. Lo votó toda la bancada. Toda la bancada. No. Toda la bancada. Toda la bancada. A propuesta pero lo votó toda la bancada. Bien. Y el recorte es teniendo en cuenta, ¿recorte para qué? ¿Para rentas generales? ¿Para pagar deuda externa? No, para dárselo a la educación. Y con el fin de llegar a los valores más allá del tema del 6%, que sigue siendo importante y sigue siendo la luz en el horizonte. Pero justamente porque creemos que es lo más importante. Ahora, de todas maneras, el segundo presupuesto incremental, porque eso es lo que hay que entender, es decir, los presupuestos de los que estamos hablando son los aumentos de un presupuesto que ya existe. La Corte Electoral, el Poder Judicial ya tienen un presupuesto, no se los ahorca ni se les quita nada. Simplemente no se les quita nada. Al que se le quitó fue al rubro 0, al salario destinado a trabajadores en presidencia. Al Poder Judicial no se le quitó. No se le quitó a la Corte Electoral, no se le quitó a ninguno de los órganos de Contralor. Pues quien escucha ese posicionamiento puede tener inferencias que son complicadas. Nosotros estamos muy orgullosos de todo nuestro sistema republicano, en 3 poderes, con los órganos de Contralor, siempre los respetamos, siempre los acatamos.
De todas maneras, y volviendo al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, recién se votó la ley por parte del Senado. Tiene que votarse por parte de diputados, y si no hay cambios, si hay cambios tiene que volver a Senado y hasta llegar a una Asamblea General con todos los tiempos que eso significa en el Poder Legislativo, y después ir a la reglamentación. Eso significa que en el primer año, sobre todo, va a tener una demora en la aplicación, por lo tanto, se puede sacar de ahí para la educación en este primer año y algo en el segundo año. Pero yo quiero aclarar un término, porque Bango no dijo que estaba en peligro, lo que dijo es, lo que se atrasan son algunas metas. Y lo importante es que las metas lleguen a buen fin y que se hagan las cosas de tal manera, y además porque por primera vez, en definitiva, se vota un Sistema Nacional Integrado de Cuidados que tiene un montón de componentes, con los menores, con los ancianos y con los discapacitados en general, y que además es universal. No solamente está pensado para algún sector, está pensado para toda la población. Y en ese marco va a empezar a funcionar, porque el Frente lo puso como buque insignia y sigue siendo el buque insignia, después, insisto, después de la educación, al que se le da mayor presupuesto incremental superior al 10%, es al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que va a permitir empezar y acarretear y ajustar, y que posiblemente tenga un impacto en otros rubros, pero bien importantes, porque tal vez muchas cosas que hoy las estamos buscando en la institucionalidad educativa o en otros ámbitos como la seguridad, posiblemente a partir del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, va a haber muchas cosas que se vayan solucionando a nivel social. Ahora, una precisión para ambos. En una extensa entrevista concedida por la senadora Xavier el día sábado al diario La República, y que hoy retomaba en fragmentos justamente el diario El País, ella insiste, señala que se van a encontrar, o que está buscando, y como ella, miles, buscando vías para que el Sistema Nacional de Cuidados pueda tener justamente aquello que necesita. No da una pista de cuál sería la vía, ¿verdad? Pero supongo que, porque ustedes son parlamentarios, conocen los mecanismos, pero nosotros no. Dentro de lo que se está discutiendo, ¿se pueden encontrar todavía, por lo que vos dijiste recién, elementos para incrementar ese monto? Es importante, porque que no te agradecí, porque por primera vez en todo este tiempo me llaman para discutir con la oposición. Generalmente me llaman para tratar de ver cuáles son las supuestas contradicciones que tenemos dentro de nuestra fuerza política. No me llaman para discutir con Cardoso, por eso te tengo que agradecer doblemente. No, pues yo le dejaría lugar a alguien del Frente Libre Serio. Yo sé que sí, pero a mí me gusta discutir con la oposición porque son mis adversarios políticos e ideológicos, no están adentro del Frente. Soy profundamente unitario, porque es estratégica la unidad del Frente. Y eso lo sabe también la oposición, y por eso le quiere dejar el asiento. No, pero tienen tantas cosas que aclarar. Pero ustedes también. Pero en ese marco, Sí. yo quiero aclarar que se le va a encontrar porque hay una cosa que dijo Cardoso que es perfecta, es ilimitado la cantidad de presupuesto que puede llegarse a necesitar para un sistema de que si uno entra al articulado, comprende una variedad de cosas. Se conoce poco todavía. Sí, y además va a depender mucho de lo que se reglamente en los decretos que después va a tener que hacer el Poder Ejecutivo. Sí. Y va a tener que hacer mucho de ensayo en este sentido. Yo creo que vamos muy bien encaminados y no es un parate al Sistema Nacional Integrado de Cuidados, para nada. Es darle el empujón inicial que carretee y que empiece a funcionar para demostrar que se puede hacer las cosas de otra manera. Ahora, me gustaría hacer algunas aclaraciones sobre lo que dijo Andrés. Primero, cuando yo dije ahorcamiento no exageré. Obviamente sería el colmo que se le rebaje el presupuesto al Poder Judicial o a la Corte Electoral. Pero todos los movimientos incrementales, algunos de ellos mandatados por el Parlamento, como el de la Corte Electoral, el Frente se lo ha negado. Fíjate que el Parlamento votó una ley hace 2 años y le dijo a la Corte Electoral: haga una reformulación de su plantilla laboral
cambie la forma de trabajo que tiene, eliminando las horas extras, que solamente se aplican en periodos electorales, y estableciendo un régimen laboral diferente. ¿Qué hizo la Corte Electoral? Fue, juntó a su sindicato, discutió con el sindicato, acordó eliminar las horas extras y cambiarlas por permanencia a la orden, lo llevó al Ministerio de Trabajo, lo hizo firmar por el Ministerio de Trabajo, acuerdo, trabajadores, en ese caso el Estado, el Ministerio de Trabajo, y lo trajo pronto. Y el gobierno que le dice, no se lo voy a votar, nada, cero. Bueno, eso es una política de ahorcamiento, eso es ahorcamiento. Lo mandatas, le dice que haga los deberes, te trae los deberes y no le das nada. Al Poder Judicial lo dijo el presidente del Poder Judicial, no lo digo yo. Es el peor presupuesto que hemos tenido. Nos vamos con las manos vacías. No fuimos ni siquiera considerados en el presupuesto. El Tribunal el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un órgano para nosotros muy importante. Y no tengo la idea de que siempre se lo respeta. Yo estoy en la comisión investigadora de ANCAP y he visto cómo los informes del Tribunal de Cuentas ANCAP los tiraba a la papelera. Así que no siempre se lo respeta. Y el Tribunal de Cuentas tampoco recibió. Son órganos importantes. Son órganos importantes. Yo no digo que haya una... No quiero adjudicarle una intencionalidad, pero por sus frutos los conoces. Si no le pones plata a estos órganos que son importantes, por alguna medida no se la pones. Respecto al Sistema Nacional de Cuidado, Andrés decía, y coincido, recién está en camino a formulación. Fue a la Cámara de Diputados, todavía no se votó en la Cámara de Diputados. ¿Hasta dónde podemos llegar? Es ilimitado, porque el concepto del Sistema Nacional de Cuidado, que nosotros lo compartimos, es que alguien necesita atención. Alguien necesita ser atendido. Y el Estado crea un sistema que resuelve eso. ¿Hasta dónde? Todos necesitamos ser atendidos. Sí. Niños, discapacitados, adultos mayores, todos. Y además parte de la base de que se crea un sistema que no es endógeno. No es que le vas a dar plata a la madre para que cuide al hijo, o le vas a dar la plata al hijo para que cuide a la abuela, al nieto para que cuide a la abuela. No es endógeno, es exógeno. Son personas de afuera que intervienen. Por eso es un mecanismo también de creación laboral. Digo, yo creo que el mecanismo está bien pensado. Yo comparto en términos generales la construcción. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No se sabe. Porque todos de alguna manera necesitamos ser atendidos en algo. Entonces, hasta que se cubra el 100% de esas necesidades. Por lo tanto, hay que ponerle una plata para su puesta en funcionamiento y para que arranque. Y en ese hubo un barquinazo, diría yo. Ahora, el Frente lo creó y le pegó un barquinazo en el arranque. Ahora, no se corregirá, tampoco es un drama. Bueno... ¿Me permitís? Sí, pero una precisión que tú me hiciste. Está bien, lo votó la bancada. Sí. Me corregiste. Está bien. Te aporté, pero, no te corregí. Te aporté, no te corregí. Bueno, gracias. Pero me refiero a iniciativa de NMBP. Es decir, privilegiando la educación, ¿sí? A ver si entendí, privilegiando en este momento el tema educación y, como decía José Carlos, y vos mismo, sabiendo que esto no tiene límites. Que por lo menos, sí. Puede tener límites muy lejanos. Entonces, lo importante es empezarlo a hacer funcionar. Quiero solamente una cosa porque no la puedo dejar pasar. No. Me estaba extrañando, pero realmente es un tanto temerario decir que el gobierno ahorca a los elementos, a las instituciones de Contralor. Me parece que es exagerado y tenga cuidado porque NIN está muy preocupado con el terrorismo y eso es casi que terrorismo verbal, no sea cosa que tengamos problemas con el canciller por este tipo de charlas. No, pero esto lo dijimos en la comisión, yo lo dije esto. Ahora, de la Corte Electoral, ahora el tema es y coincidió Penco también creo que es temerario decir así como de costadito que algunas cosas del Tribunal de Cuentas ANCAP la tiraba a la basura. No. El Tribunal de Cuentas puede observar y los organismos pueden reiterar el gasto justificándolo. Sí. Lo tiene que justificar. Andrés, no es el tema de hoy. Espere. No es el tema de hoy, pero si se dice... Pero lo que dije lo voy a ratificar plenamente. Sí, está Cuestiones bien. de legalidad. Está bien. Le dijo el Tribunal de Cuentas, esto es ilegal. Y le dijeron, no es ilegal. Vamos a respetarnos en el uso de la palabra, porque si no, vamos a tener problemas. Venimos los dos de la enseñanza pública. En los bancos bagrelianos aprendimos a respetarnos. Vamos a respetar el uso de la palabra de cada uno. De todas maneras,
yo estuve en la presidencia de un ente autónomo y en general las observaciones que me hacía el Tribunal de Cuentas o la Auditoría General de la Nación también las tomaba para corregir las acciones que tomaba, siempre y cuando fueran no tuvieran cosas que yo pudiera decir, no, ahí hay una equivocación, puedo reiterar el gasto. Reiterar el gasto no es ninguna cosa ilegal, no es ninguna cosa, no, lo tengo que justificar. Después se verá si lo justifico bien o si no, eso es parte de la discusión. Ahora, decir en forma, si no temeraria, un tanto ligera, que se tiraban a la papelera, creo que, si bien no es el tema, me parece que no se puede plantear en esos términos. Podrá tener discrepancia, podrá decir, bueno, esto sí, esto no. Es más, con mis propias decisiones en el Instituto de Colonización, estará bien, está mal. El tribunal observó y se reiteró un gasto. Es posible. Ahora, yo digo para mantener cierta discusión en los carriles que deben ser. Por supuesto. No, mira, yo ratifico lo que dije. Ratifico, no es ni temerario, ni ligero, ni apurado. En el caso, no es el tema de hoy porque no estamos discutiendo la investigadora ANCAP, pero tú no solamente fuiste presidente autónomo, ente autónomo, fuiste ministro. Y una cosa es que el Tribunal de Cuentas te observe un gasto y tú lo reiteres. Y otra cosa es que el Tribunal de Cuentas te observe una cuestión de legalidad y tú la reiteres. Esa es su cosa diferente. Para mí eso es tirar a la papelera el informe del Tribunal de Cuentas. Y nosotros vimos, por ejemplo, repito, no es el tema de hoy, no quiero ponerme a discutir esto porque no corresponde. Pero en una licitación tremenda, el Tribunal de Cuentas hizo un informe que parecía un libro. Y lo que hizo ANCAP fue lo tiró a la papelera. Absolutamente todo. Bueno, eso fue un desconocimiento. Yo no digo que el Frente desconozca el Tribunal de Cuentas. Insisto, no estoy generalizando. Que es ligero y he visto, y está demostrado, está en las actas, está el informe del tribunal, así que lo que estoy diciendo lo puedo demostrar cabalmente, es así. Vendrá como tema. En los ámbitos que sea. Por eso. Y yo no digo que el Frente desconozca. Tú fuiste ministro y no te estoy acusando de no desconocer el informe del Tribunal de Cuentas. A mí me consta que se reconoce. También lo vi en Rocha. En un periodo de gobierno hubo 2.000 reiteraciones del gasto en un gobierno departamental. 2.000 en el gobierno de Rocha. Así que reiterar el gasto es una cosa que se ha transformado en una prédica. El Tribunal de Cuentas dice, esto no lo puedo hacer, yo lo vuelvo a hacer. Ahora, cuando entran las cuestiones de legalidad, una cosa es el gasto y otra cosa es la legalidad. No es una prédica, es una gestión que se puede hacer pero justificándolo. Jamás se me hubiera ocurrido reiterar un gasto si no tenía la razón para hacerlo. Jamás. Señores, nos quedan 5 minutos. Retorna la minería a cielo abierto. Esto es el titular, ¿no? Nuevos capitales, ¿en qué está la viabilidad del proyecto? ¿En qué está el puerto de aguas profundas, del que tanto se habló y se anunció en el pasado gobierno? ¿En qué están los informes sobre contaminación? Andrés. Bueno, el Parlamento todavía no ha llegado, por lo menos en los ámbitos, en las comisiones que yo participo y aún en la comisión de presupuesto, por supuesto que no ha llegado. He visto cosas de prensa, que se vendió la empresa original a otra. Yo siempre creo, porque lo creí en el tema forestal, que las cosas pueden hacerse bien, regular o mal. Y la culpa no la tiene ni los árboles ni la minería, lo tiene quién los ejecuta ni cómo se ejecutan. Sí, y muchas veces yo siempre recuerdo que tú repetís eso, es la economía, estúpido, que le dijo el presidente norteamericano. Sí, pero también es la política y las políticas que se hacen referidas a eso. A mí me tocó estar en las correcciones que se hicieron a toda la reglamentación forestal, que era donde podía estar el problema. La ley forestal se votó, si no por unanimidad, casi por unanimidad. El problema fue la reglamentación y el uso que se dio a eso, y las desviaciones, y los problemas con el resto de la sociedad, que se trabajaron muy mal. Pero no tiene la culpa un sector que si se hace bien, se controla y se evalúan y se hacen los impactos, y tienen que estar a favor del conjunto de los uruguayos. En el caso de la minería, yo estaba en otro ámbito, no estaba inmerso en el tema de la minería. Apoyamos desde el Instituto de Colonización
cuando ante cualquier posibilidad de que un productor familiar quedara fuera, el instituto le tenía que dar la prioridad a ese productor, son las cosas laterales que puede generar este tipo de eventos. Ahora, a mí me toca hacer el interior por mi perfil y mi organización política me manda justamente, me encomendó el eje Ruta 8 y algo de la Ruta 7. Y da pena lo que pasó con los trabajadores de la minera que por determinada forma de acción política, hoy no solamente no tienen trabajo en la minera, los han casado como haciendo casa de brujas simplemente por querer trabajar y desarrollarse como individuos. Tú sí fuiste un gran protagonista de toda una polémica situación. Sí, con la ley, y me siento muy orgulloso de haber aportado a una modificación de la ley del Código Minero, con una ley de minería de gran porte que cambió las reglas económicas de la minería de gran porte, cuando en Uruguay eso significaba el 95% para las empresas y el 5% para el Uruguay. 95 y 5. Seguro. Terminamos, si tú miras la ley de minería actual de gran porte, terminamos en un 50 y 50. Y eso a mí me parece que son reglas mucho más justas que las que teníamos. Ahora, el tema de la minería de gran porte, primero, lo que está arriba de la mesa es el hierro, es la venta de Aratirí. A menos de $60 la tonelada, hoy, en el mundo, con un hierro como el que está evaluado en ese lugar, que con planta de beneficiamiento recién llegamos a un 60% de calidad de hierro, dudo mucho que esto pueda ponerse en marcha, dudo mucho. En América incluso se están produciendo hierro, está saliendo hierro por Nueva Palmira, de Bolivia, así que se está produciendo mucho hierro. Tengo mis dudas que esto no sea una jugada en realidad económico-financiera de un grupo empresarial que compra un proyecto minero y que no lo va a poner en marcha. Yo no voy a abrir opinión todavía. Tengo coincidencia con lo que dijo Andrés. Cuando las cosas se hacen bien, cuando se respetan los órganos adecuados, en este caso la DINAMA, cuando se cumple estrictamente y no hay en presidencia un organismo paralelo, por eso mis temores en presidencia, por eso ese doble juego del medio ambiente que a mí me preocupa, no hay otros juegos de intereses y se respeta la normativa, yo creo que las actividades pueden convivir. No soy un fanático, no me opongo a la minería, creo que la minería es parte del desarrollo del país, hoy existe minería en el país, hoy existe minería de gran porte en el país y funciona y da rentabilidad. En el hierro tengo mis dudas. Si esto no funciona, menos va a funcionar el Puerto de Aguas Profundas. Por lo tanto, el Puerto de Aguas Profundas, que yo voté y con el que yo sueño como rochense y como habitante de la costa oceánica, creo que el proyecto de Aguas Profundas fue un muy buen planteo del presidente Mujica, yo lo acompañé, vacío de contenido, no tenemos cargas para moverlo. Entonces no tenemos capacidad de desarrollarlo. Él clavó una bandera, dijo vamos a hacer una ley que cree un puerto en la costa atlántica. Y a mí me parece eso un paso histórico muy importante, porque de Puerto de Aguas Profundas hace 100 años que hablamos. Y todo lo que sea, y termino con el principio, y todo lo que sea, recuperar riqueza de la concentración montevideana hacia el interior, conmigo cuenta. Y el Puerto de Aguas Profundas significa un proceso de distribución de la riqueza diferente, un proceso de fortalecimiento del interior frente a Montevideo, este puerto que se lleva toda la riqueza porque hay 1 millón de personas aquí alrededor, entre otras cosas porque hay un puerto. La misma ciudad que tiene el 52% del turismo del Uruguay está acá, en Montevideo, al lado del puerto. Y nosotros que tenemos, poco y nada. Así que yo creo en el puerto, pero no tiene cargas, no va a andar, por ahora no va a andar, hasta que no haya un movimiento económico diferente que permita que un puerto de aguas profundas en la costa atlántica tenga una capacidad de crecimiento. Señores, el tiempo se ha terminado y yo les pido al director unos segundos porque tú dijiste ambos somos hijos de la escuela pública, sin que yo haga ninguna discriminación con respecto a la escuela privada ni al colegio privado, también lo soy. Y además hija de maestra y profesora. En ese caso creo que nos une un elemento muy fuerte. Un sí, un no. ¿Cuánto fue el impacto de la inversión y descentralización hacia el interior efectuado en esta década? José Carlos, muy cortito. No, descentralización en el sentido amplio, poco. Estamos en camino. La ley de descentralización, la creación de los municipios son procesos de descentralización. Yo diría por ahora de desconcentración política. Para llegar a un proceso de descentralización hay que descentralizar la caja, la economía
y hay que dar más poder al interior. Yo creo que hay algunos elementos, señales hay, tampoco uno puede decir no hay nada, pero en algunos otros aspectos hay concentración. Yo creo que el gobierno del Frente Amplio tiene, en algunas de sus decisiones, tiene un espíritu de concentración de las decisiones, de fortalecimiento. En este presupuesto, por ejemplo, se le limitan a las alcaldías, en el presupuesto que estamos discutiendo, se le limitan a las alcaldías la utilización de sus propios recursos. Es decir, hay un espíritu de concentración. La descentralización es una tarea de largo aliento. Y transversal, reconozco que transversal. Educación, descentralización. Claro, porque lo tiró por otro lado, podemos hablar un rato largo sobre eso, porque además la ley esa es una ley del Frente. La ley de descentralización es una ley del Frente. Así que educación, yo escuché en silencio, ahora escúcheme en silencio. En segundo lugar, voy a hablar de lo que tú me pediste, que es la descentralización educativa. Y yo viví del 95 al 2001 en Tacuarembó. Y como me decía, cambió el Tacuarembó de aquella época al de hoy, porque hoy es el Tacuarembó de las mochilas. Hay 800 gurises que antes no era que tuvieran un costo enorme para venir a estudiar a Montevideo, que no podían venir a estudiar a Montevideo. Hoy en Tacuarembó tienen una regional de la Universidad de la República, que también reaccionó frente a la creación de la UTEC. UTEC, que es una universidad específicamente para el interior y que está contenida también en los recursos presupuestales. Y hay un aumento significativo de lo que es estudiantes terciarios en el interior, que además me da la alegría de decir que hoy la universidad, a diferencia de lo que fue históricamente, tiene el 50% de su alumnado proveniente de hogares que no son universitarios. Se corta esa cuestión casi que de casta profesional para popularizar y generar las oportunidades, que eso también tiene que ver con educación y con desarrollo, y en el interior, y tiene un componente en el interior fuertísimo. Hay que ir a Tacuarembó, da alegría. Yo a los dos les agradezco que hayan venido, van a volver, por supuesto, la mejor semana a ustedes. Hasta el miércoles.